ha resucitado. Se olvidaron del año pasado. El saludo tradicional en Domingo de Resurrección, que uno dice ha resucitado y ustedes contestan en verdad ha resucitado. A ver, intentemos de nuevo. Ha resucitado. En verdad ha resucitado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Busquen el capítulo 1 de Juan. Juan 1. Tenemos un tremendo versículo aquí en Juan 1, 29. Randy Alcorn narra la historia de un día en el año 1857 de que el famoso príncipe de predicadores, Charles Spurgeon, fue programado para predicar en el Palacio de Cristal, ahí en Londres. Y aquí iba a predicar una audiencia de más de 20,000 personas y nunca había predicado allí y no contaba con un sistema de amplificación como yo estoy usando. Decidió ir un par de días antes para probar los acústicos del lugar. Y eso era común en aquellos tiempos. De hecho, Spurgeon en su libro de discursos a mis estudiantes dedica un capítulo entero, para hablar de la voz, de la necesidad de proyectar la voz, de asegurar de que la gente en cada rincón de la ubicación pudiera comprender la palabra de Dios. Y sí, claro, te imaginas qué tan fuerte tendrías que hablar para que 20,000 personas te escucharan sin los sistemas que usamos. Y Spurgeon entonces llegó al púlpito y en vez de decir una tontería como nosotros hacemos de probando, 1, 2, 3, probando, lo que hizo fue de que llegó al púlpito y en voz tronante dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y sin saberlo, hubo un obrero arriba en las galerías que escuchó esas palabras haciendo eco allí arriba, expresadas con tanta convicción, y llegó a su corazón como un mensaje del cielo. No pudo. Dice que dejó sus herramientas allí y se fue a casa pensando y meditando en ese versículo. Y que la convicción del Espíritu le llegó tan fuerte de que finalmente se arrepintió y creyó en el Cordero de Dios que le había quitado sus pecados. Y lo que a mí me da esperanza esta mañana, sabiendo que yo no tengo una voz tronante como Spurgeon, es saber de que lo que salvó a ese obrero no fue el volumen ni el poder de la voz de Spurgeon, sino en el poder del mensaje de ese versículo, el poder de las palabras. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y si tú, mi querido oyente, entiendes y crees en ese versículo, tú también tendrás el gozo y la paz de saber de que tus pecados te son quitados por el Cordero que Dios ha provisto para la humanidad por medio de la sangre del Cordero. Ahora, ¿dónde estamos aquí en Juan 1? Bueno, quiero ver un poquito a dónde vamos en el capítulo 1 y luego vamos a regresar a repasar lo que ya hemos visto. Lo que resta de Juan 1 en los versículos 29 al final son 3 historias, 3 pequeñas historias. El bautismo con Juan, el encuentro con Pedro y la conversación con Nataniel. Las 3 historias comienzan con la misma frase en el día siguiente, en los versos 29, 35 y 43, y todos culminan en la primera señal que Jesucristo hace en Juan 2:1, que hizo al tercer día. Las 3 historias enfatizan lo mismo. Se repite el verbo ver 16 veces. El punto es de que esos son testimonios de testigos oculares que vieron esos eventos. Son 3 eventos diferentes como la ley de Moisés requería, boca de 2 o de 3 testigos, confirmando la realidad de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, que es el propósito de Juan, ayudarnos a creer y seguir a Jesús, nuestro Mesías, el Hijo de Dios. Y es por eso, ahora regresando a Juan 1:1, que Juan
comenzó su libro tratando de ayudarnos a comprender de que Jesús es el Hijo de Dios. El primer párrafo allí dice que el Verbo, que estaba con Dios y que era Dios, ¿no? Es Él que vino a este mundo, Él que da vida y luz a todos los hombres. El mundo obviamente lo rechaza porque el mundo odia, aborrece la luz, pero nosotros le amamos porque hemos nacido de nuevo por la gracia de Dios. Y ahora ese Verbo eterno de Dios, en el versículo 14, se hizo hombre, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Juan dice, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Es decir, todos los atributos de Dios, toda su gracia, toda su verdad brilla, resplandece en la cara de Jesucristo, porque Él es Dios hecho carne. Él es el Dios que habita en el seno del Padre, como vimos en el versículo 18. Y si ese Hijo de Dios se hizo hombre para ser nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Mesías, entonces alguien tenía que anunciar su llegada, un precursor, como el Antiguo Testamento profetizaba. Juan el Bautista es esa persona. Y vimos la semana pasada que Juan es el hombre más grande de la historia porque no se consideró digno ni siquiera de ser un esclavo de Jesucristo. Lo único que Juan existió para hacer era simplemente clamar, ya llegó el Rey. La pregunta es, ¿cómo lo dijo? ¿Con qué palabras lo dijo? ¿Cómo es que Juan va a presentar el Rey al universo? Bueno, yo normalmente cuando leo la Biblia trato de ponerme en las sandalias de las personas y tratar de visualizar y escuchar la escena. A veces somos como influenciados por imágenes tal vez o películas que hemos visto, como suele ocurrir en las películas que hablan de Jesucristo, de Juan el Bautista. Son hombres muy guapos y güeros y hablan con voces así muy afeminadas. Bienaventurados los mansos. Y luego Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero si realmente lo pensamos, si tú crees que Spurgeon tuvo voz tronante para hablar con 20,000 personas, piensen en lo que está pasando aquí con Juan. De que Juan está afuera, ¿no? Con el sonido del río, está dentro del Jordán. Hay niños quejándose, hay miles de personas y todos tienen que escuchar. Juan está introduciendo el Rey al mundo. El Rey ha llegado. Ponte de nuevo que hay un nuevo Rey que llega a su trono. Y hay un portavoz. Y el trabajo del portavoz es callar a la multitud para que escuchen y vean y reciban al Rey. ¿Cómo lo va a hacer? O sea, Juan está clamando de voz en cuello. He aquí, vean. Pero luego tan curiosamente, en vez de presentar a Jesús como el Rey victorioso, el vencedor, en vez de gritar, póstrense ante su Creador, ante tu Rey, caras al piso, gusanos, aquí el supremo soberano del universo, león de la tribu de Judá, Juan dice aquí, el Cordero, un animal totalmente indefenso. ¿Por qué dice eso? Asombroso. Un cordero. El cordero que quita el pecado del mundo. Bueno, vamos a leer el texto. Y yo creo que vamos a leer desde el versículo 1. Quiero que estemos bien enchufados aquí en el contexto de lo que está pasando. Vamos a leer de Juan 1, 1 al 34. Y vamos a concentrarnos, como dije, solamente en el verso 29, donde veremos 3 cualidades del Cordero. 3 cualidades del Cordero que nos motivan a adorarlo. Sustitución, provisión y salvación. Sustitución, provisión y salvación. Leamos, hermanos. Juan dice, en el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ese es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Esas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pues el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te damos gracias, porque nosotros que merecemos la muerte por nuestro pecado, tú nos has provisto con un sustituto, el Cordero, que murió para quitar nuestros pecados. Gracias, Señor. Gracias que no solamente murió, sino que resucitó de entre los muertos y que hoy en este momento está a tu diestra intercediendo por nosotros. Y te suplicamos, Padre, de que en esta mañana, en esta hora, que abras nuestro entendimiento para ver tu rostro en la faz de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Cordero. De que tú, Señor, nos ilumines y nos reveles quién eres. Y que podamos adorarte y vivir a la luz de todas tus perfecciones. Oramos también si hay alguien aquí que nos escucha, que no te conoce, Señor, de que hoy sea el día de su salvación. Que tú tengas misericordia de él y que pueda ver la gloria del Cordero que quita el pecado del mundo.
Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, la primera cualidad del Cordero de Dios es sustitución. Sustitución. El versículo 29 dice: en el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Entiendo de que el siguiente día se refiere al día después de que ese delegado de los fariseos y saduceos llegó a preguntarle a Juan: ¿quién eres? Y dicen: ¿eres el Cristo? ¿Eres Elías? ¿Eres el profeta? Y dicen: no. Yo soy solamente una voz. Yo soy un mensajero, un esclavo del rey. Entonces, el día después de esto, el día siguiente, Juan clama, versículo 29, he aquí el Cordero. Y dices: ¿por qué dice esto? Bueno, a veces nosotros cuando leemos textos escritos en la Biblia nos confunden porque damos por sentado de que todo viene de manera cronológica. Pero no es así. De hecho, los judíos amaban mucho lo que se llama la recapitulación. ¿Qué es la recapitulación? Es una palabra que se refiere a cuando tú dices algo y luego inmediatamente después quieres dar detalles previos a esto para dar el contexto. La Biblia hace esto muchísimo, ¿no? De que dice algo y luego marcha atrás y explica el contexto de lo que está diciendo. Entonces, en Génesis 1, por ejemplo, en Génesis 1 narra los 7 días de la creación. Luego llegamos a Génesis 2 y ¿qué hace? Marcha atrás y nos habla de los detalles del 6º día. Luego llegamos a Génesis 10 y es la genealogía de Noé. Y va por toda su genealogía hasta que los descendientes de Noé estén dispersados por todo el mundo hablando en diferentes idiomas. Y dices: ¿cómo pasó esto? ¿Cómo llegamos aquí? Génesis 11. Regresamos, marcha atrás unas generaciones y hablamos de la Torre de Babel para explicar cómo llegamos aquí. Entonces, en Juan 1:29, Juan proclama: he aquí el Cordero de Dios. Pero, ¿cómo es que supo esto? ¿Qué es de que le llegó a decir esto? Bueno, marcha atrás. Él dice el versículo 30, ¿no? Este es de quien yo dije antes, versículo 31. Yo no le conocía antes. Ahora sí, sé que es el Cordero de Dios, pero no lo conocía antes. ¿Cómo llegó a conocer eso? Bueno, versículo 32. Vi el Espíritu descender. Versículo 33. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar me había dicho, ¿no? Entonces, si pensamos de que entendemos de que Juan va en reversa, primero Dios dijo a Juan: tú vas a poder identificar al Mesías porque el Espíritu va a descender sobre él, ¿no? Y luego Juan ve que el Espíritu desciende sobre él y luego escucha la voz del cielo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y entonces luego dice: ok, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, si queremos como que suplementar en lo que tenemos acá, también con los escritos de Mateo, Marcos y Lucas, que entre paréntesis, Juan no narra el bautismo de Jesús porque no está interesado en repetir información, quiere darnos nueva información, por eso nos habla de esa exclamación, el Cordero de Dios, porque Mateo, Marcos y Juan no menciona esto. Entonces, sumando el contenido de los evangelios, primero Jesús llega a Juan para ser bautizado por él. Y recuerden, Juan le dice a Jesús: oye, yo no debo bautizarte a ti, tú debes bautizarme a mí. Pero Jesús le dice: no, para cumplir toda justicia yo tengo que identificarme con el pueblo de Dios. Yo debo andar en los pasos de un hombre justo, judío, cumplir la ley en cada detalle, hacer lo que un judío debe hacer. Entonces Juan luego lo bautiza, luego el Espíritu desciende sobre Jesús, escucha la voz: este es mi Hijo amado. Y ya que Dios ya le había dicho a Juan de que esto iba a ocurrir, en el momento en que Juan escucha esa voz y ve al Espíritu, le dice: ese es el Cordero de Dios. Pero qué afirmación: ese es el Cordero de Dios. ¿Por qué Cordero? Bueno,
A veces somos tentados a pensar nuevamente en nuestros tiempos. ¿Cómo es un cordero hoy? Eso realmente no nos ayuda mucho a interpretar la Biblia, porque tenemos que comprender las palabras en su contexto y en particular un versículo así en el contexto del Antiguo Testamento, que es lo que los judíos conocían del cordero. Es como la semana pasada que tuvimos los términos Cristo y Elías y el profeta. Y lo más importante era ir a pasajes que hablan de esos personajes. Entonces, si pensamos en un cordero en el Antiguo Testamento, ¿cuál sería como el pasaje prominente que habla del cordero? Pues seguramente sería la Pascua. La Pascua. Y esto se confirma, o sea, el hecho de que Juan está pensando en la Pascua, porque en el Evangelio de Juan, la Pascua juega un rol central, totalmente central. La Pascua está en cada sección del libro. Muchos comentaristas piensan de que la estructura del libro está basada en la celebración de la Pascua, porque seguramente no fue por coincidencia de que Jesucristo comenzó su ministerio limpiando el templo para la Pascua en Juan 2:13. Y cuando le preguntan de su autoridad para hacerlo, contestó: destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Y no es por coincidencia de que Jesucristo termina su ministerio dando su vida en la celebración de la Pascua de principio a fin. Porque como Pablo nos dice en 1 Corintios 5:7, Cristo es nuestra Pascua sacrificada por nosotros. Entonces, si vamos a entender lo que significa que Cristo es nuestro Cordero, tenemos que ir a Éxodo 12. Éxodo 12, y vamos a pensar un poco en el Cordero de la Pascua. ¿Dónde estamos en Éxodo 12? Bueno, las 9 plagas ya ocurrieron y Dios está a punto de enviar la 10ª plaga. El ángel destructor va a matar a todo primogénito, hombre y animal, judío y egipcio. Va a matar a todo primogénito sin excepción. Y la única manera de salvarse, Éxodo 12:3, era seleccionar un cordero. Ahora, ¿cómo debía ser ese cordero? Éxodo 12:5. El animal, el cordero, será sin defecto, macho de 1 año, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Éxodo 12:7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Versículo 12. Pues yo pasaré, de allí viene la palabra Pascua, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, ¿y qué dice? Y pasaré. Pasaré en hebreo es la palabra donde sacamos la palabra Pascua. Y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Muy interesante de que en las primeras 9 plagas solamente afectaron a los egipcios, ¿no? De que hubo oscuridad con los egipcios y plena luz con los israelitas. Hubo ranas ahí, pero no con los israelitas. Hubo una diferenciación. Pero con esta plaga, todos los primogénitos van a morir si no tienen la sangre en los postes y el dintel de sus puertas. ¿Por qué? Porque todos eran pecadores. Todos merecían morir. Y lo único que podría salvarles era la sangre de un cordero. Y Dios es muy específico de cómo seleccionar qué tipo de cordero tenía que ser, porque obviamente todo esto apunta a Cristo, nuestra Pascua. Él es el único que nos puede salvar de la ira de Dios. Él es nuestro sustituto.
¿no? Por eso los israelitas debían seleccionar un cordero, un animal inocente, indefenso, que va al matadero en silencio, como Cristo, que como cordero mudo delante del que lo trasquila no abrió su boca. El animal debía ser un macho maduro de 1 año, no un recién nacido, no un viejo, porque así Cristo, de los 30 años en la flor de la vida, dio su vida por nosotros, Lucas 3:23. Ninguno de sus huesos podría ser quebrantados porque Cristo fue un sacrificio completo, perfecto, sin fractura en sus huesos, Juan 19. Debía ser examinado minuciosamente y hallado sin mancha, sin contaminación, porque Cristo es un sacrificio perfecto, 1 Pedro 2. Debía ser inmolado, porque Cristo fue inmolado por nosotros, según 1 Corintios 15. Y debían aplicar la sangre del cordero a sus casas para ser salvos, porque nosotros somos salvos por fe cuando aplicamos la sangre de Cristo a nuestras vidas. Cristo es un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Éxodo 12 entonces provee ese fundamento para comprender de que Cristo es nuestra Pascua, el cordero que muere en nuestro lugar. Y si queremos usar una sola palabra para describir el significado de la Pascua, sería sustitución. De que el cordero lo que hace es ser un sustituto por nosotros. Cada hijo primogénito merecía morir y un cordero muere en su lugar. Que es incomprensible cuando pensamos en Dios, porque cada hijo primogénito merecía morir y es el hijo primogénito de Dios que muere en nuestro lugar. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo hace siendo nuestro sustituto, muriendo la muerte que tú y yo merecemos. Nosotros merecemos morir por nuestro pecado porque la paga del pecado es muerte y Él toma nuestro lugar en la cruz. Nosotros merecemos esa cruz y Él vino a este mundo, se hizo hombre, se hizo carne para sacrificarse en nuestro lugar. Y esto debe motivarnos a adorarlo y agradecerle, ¿no? De que Cristo es nuestro Cordero, el que tomó nuestro lugar en la cruz. Pero eso también nos lleva a una segunda cualidad del Cordero, que es la provisión. Relacionado, pero un poco diferente, la provisión. Noten que no solamente dice que Cristo es un Cordero, sino de que es el Cordero de Dios. ¿En qué sentido Cristo es el Cordero de Dios? Dice, bueno, que pertenece a Dios. Bueno, pero pensemos en la ilustración de la Pascua en Éxodo 12. Hay una familia allí y el primogénito debe morir. Necesitan un cordero. Pero si lo piensas bien, ¿cómo es que la muerte de un cordero va a funcionar como sustituto por un hombre? O sea, eso tiene mucho sentido. O sea, de que un animal va a morir para pagar por los pecados de unos humanos, como que no encaja bien. Un animal no puede ser el sustituto de un hombre. Un cordero literal no puede morir como nuestro sustituto. Necesitamos un sustituto semejante a nosotros en todo sentido. Por eso el autor de Hebreos nos recuerda en Hebreos 10, la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar el pecado, porque necesitamos un hombre para quitar nuestro pecado. Los sacrificios de animales no puede. El sacrificio de un cordero literal solamente, o sea, los sacrificios de los corderos en la Pascua solamente sirvieron de manera temporal para que Dios pudiera pasar por alto su pecado hasta que Cristo viniera a morir en la cruz, hasta la muerte del Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Solamente un hombre perfecto pudo morir en nuestro lugar. Y por eso hoy en día no celebramos la Pascua, no celebramos la muerte de un animal, porque eso no nos serviría. ¿Qué celebramos? Celebramos la cena del Señor, celebramos la muerte de un humano. Este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Esta es mi sangre derramada por ustedes, ¿no? Y el problema es de que nosotros que somos pecadores y merecemos morir,
no pudimos encontrar un cordero para nosotros. No encontramos aquí un humano inocente, perfecto, que puede servir como nuestro sustituto. Entonces Dios es quien tuvo que proveer. Y eso es un concepto que los judíos debían entender. El sacrificio de un humano. ¿Por qué? Porque hay otro texto en el Antiguo Testamento que presagia, que nos da una alusión a esto. Se encuentra en Génesis 22. Vayan a Génesis 22. Un pasaje que todo judío hubiera conocido bien. El sacrificio de Isaac en Génesis 22. Mientras busquen Génesis 22, a veces la gente tiene el concepto de Isaac como un niño muy pequeño. Les dije que me gusta visualizar la escena. No es así. Abraham lo llama muchacho, pero muchacho de cariño, no porque es un niño. Isaac es quien carga toda la leña, es más fuerte que su padre, es adulto. Y cuando ellas llegan al sitio del sacrificio, Isaac dice, Génesis 22:7, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Génesis 22:8. ¿Cómo responde Abraham? Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Dios es el único que pueda proveer un cordero suficiente, digno para este sacrificio, hijo mío. Versículo 9, Génesis 22:9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, que obviamente lo hace voluntariamente, lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entendemos, según Hebreos 11, de que Abraham piensa matar a su hijo y cree que Dios lo va a resucitar de entre los muertos. Pero tan pronto alza su mano, escucha esas benditas palabras, Abraham, Abraham, sé que temes a Dios porque no me rehusaste tu único hijo. Entonces luego Dios proveyó un carnero. En el versículo 13, Abraham lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y luego, ¿cuál es la conclusión? Versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Yahweh Yireh, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Ahora, con esto en mente, Juan introduce a Jesús al mundo. Está presentando a Jesús por primera vez al mundo. Un mundo que debe quemar en el infierno. Un mundo que todos debemos ser matados por el ángel destructor. Y presenta a Jesús como el Cordero que Dios ha provisto para quitar nuestros pecados, para quitar el pecado del mundo, para salvarnos de la muerte venidera. Increíble. En la Pascua cada primogénito merecía morir y un cordero murió en su lugar. En la cruz cada uno de nosotros merecemos morir y Dios provee a su primogénito para morir en nuestro lugar. En la teología llamamos esto la muerte vicaria de Cristo. Vicario solamente significa sustituto. De hecho, aunque cristianos no solemos usar esa palabra, los católicos lo hacen, llaman al Papa el vicario de Cristo, que es obviamente una blasfemia terrible, pensando que el Papa ejerce la autoridad de Cristo en el mundo. El Papa es más bien el vicario de Satanás en este mundo. Pero lo interesante es de que el Evangelio está totalmente
lo opuesto de esa idea de que un hombre puede ser el vicario de Cristo. Las buenas nuevas del Evangelio no es de que un hombre puede ser el vicario de Cristo. Las buenas nuevas del Evangelio es de que Cristo es mi vicario. Cristo es mi sustituto. De que Cristo tomó mi lugar allí en esa cruz. Dios proveyó a su Hijo para ser mi sustituto. Y ahora yo soy tratado como Él, como si yo pudiera vivir la vida perfecta de Cristo. En la cruz Dios trató a Cristo como hubiera vivido mi vida de pecado y ahora Dios me trata a mí como si hubiera vivido la vida perfecta de Jesucristo. Es una maravillosa y tremenda provisión que Dios nos ha provisto su Hijo. Ves de que tus obras y tus méritos, tus esfuerzos no valen nada. Tú no puedes proveer nada para tu salvación. Tú no puedes suplir la necesidad que tienes. Tú no puedes fabricar ni manufacturar tu propio cordero, tu propia provisión para el perdón de tus pecados. Solamente Dios pudo satisfacer su ira en contra de nuestro pecado. Solamente el eterno y omnipotente Hijo de Dios pudo recibir la ira omnipotente del Padre. Y tú vas a recibir esa provisión o vas a morir en tus pecados. Son las únicas dos opciones que existen en la Pascua. El ángel destructor viene a matar. Y tú vas a matar al Cordero y poner su sangre en tu puerta o vas a morir. Tú vas a creer en Cristo, que es tu Cordero, tu Pascua, que quita tu pecado, o vas a morir. No hay otra manera de escaparse de la destrucción que viene. Solamente Cristo. Solamente Cristo. ¿A dónde vas a ir para huir de la ira de Dios? Imposible. Imposible. Dios es un Dios justo. Todos nosotros somos pecadores que merecemos la muerte. Pero Dios no solamente es justo, es también bondadoso, misericordioso y ha provisto un cordero para salvarnos. Demos gloria a Dios y gracias a nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Y nuevamente vemos, yo creo que el carácter de Dios aquí en el Cordero de Dios. Como hemos visto ya varias veces en Juan 1, de que Jesucristo es lleno de gracia y verdad porque Dios es lleno de gracia y verdad. Y lo que vemos aquí es de que sí, Dios es lleno de verdad, Dios es justo, Dios juzga a cada pecador. Su ira permanece sobre cada pecador arderá en la furia de la ira de Dios porque Dios es verdad, es un juez justo. Todos morirán sin excepción. Pero también Dios es lleno de gracia, lleno de compasión y ha provisto para la salvación de todo aquel que cree. Ha provisto salvación para toda la humanidad. Y esa es la tercera cualidad del Cordero, la salvación. La salvación. Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa esto de que quita el pecado del mundo? Bueno, la palabra pecado es fácil de definir. El pecado es no conformarnos a la perfección divina en acción o pensamiento o naturaleza. Es cuando haces algo que no debes o no haces algo que debes. Es cuando piensas algo que no debes o cuando no piensas algo que debes. O es cuando eres algo que no debes ser. O no eres algo que debes de ser. Y más que piensas en lo que es el pecado, más te das cuenta de que no tienes un poco de pecado. Tienes un montón de pecado. Y debes ser como el publicano que ni siquiera pudo levantar su rostro al cielo por la vergüenza de tener tanto pecado. Debes decir como el hijo pródigo, mi pecado se ha amontonado hacia el cielo. ¿No? Alguien tiene que quitarme ese pecado. ¿No? Dios nos manda amarle con todo nuestro ser, toda nuestra mente, toda nuestra fuerza. Nunca lo hacemos. Siempre estamos pecando delante de Él. Y el alma que pecare, esa morirá. La paga del pecado es muerte. Cada uno de nosotros merecemos morir. Y en la ilustración de la Pascua, de ese Cordero,
Entonces, obvio, la manera que Cristo quita el pecado es por medio de su propia muerte. Muere por nuestro pecado. Esto fue prometido por todo el Antiguo Testamento. Isaías 53:6, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado, Jesucristo, nuestro Cordero, Dios lo hizo pecado, ofrenda de pecado, para que nosotros pudiésemos ser justicia, hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 5:21. Dices, ok, pero Josías dice de que Cristo quita el pecado del mundo, de todo el mundo. ¿Qué significa esto? Bueno, hay que pensar un poco en esta frase. Hay mucho debate aquí sobre la extensión de la expiación. Porque si el verbo quitar significa erradicar, y la palabra mundo significa cada persona en la historia del mundo, entonces nadie iría al infierno. Porque si Cristo realmente ha erradicado el pecado de cada ser humano, nadie tiene que pagar por nada. Pero ellos no creen. Cristo murió por su pecado, pero si no creen, por eso van al infierno. Pero incredulidad es un pecado. Si Cristo murió por el pecado de su incredulidad, son perfectos. Si Cristo quitó el pecado de cada ser humano va al cielo. No puede ser. Sabemos de que algunos, es decir, la mayoría de la gente, irá al infierno. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que limitar el significado de quitar o limitar el significado de mundo. Primero pensemos en los hermanos nuestros que limitan el significado del verbo quitar. Dicen que Cristo murió por todas las personas sin excepción, que Él pagó por todo el pecado de todos, pero algunos van al infierno porque no creen, no aplican su sangre en sus vidas. Pero como dije, eso significa que Cristo no quitó sus pecados, sino solamente hizo posible que sus pecados fuesen quitados. Porque, como dije, la incredulidad es un pecado. Y si Cristo quitó el pecado de la incredulidad de todo ser humano, entonces todos irían al cielo. El hecho de que gente va al infierno significa de que si Cristo murió por cada persona en el mundo sin excepción, entonces tienen que limitar, minimizar el significado de la palabra quitar, ¿no? De que solamente abrió la posibilidad de que sus pecados sean quitados. Juan debería haber clamado, he aquí el Cordero de Dios que abre la posibilidad de quitar su pecado. Esto es feo. Limitar la eficacia de la cruz insulta a la cruz. No podemos hacer esto. El Cordero no hizo algo posible. El Cordero quita el pecado del mundo. Hebreos 10:14 dice, Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Cristo en la cruz clamó, consumado es, no comenzado es. Él hizo todo. No podemos limitar la palabra quitar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, si simplemente estudiamos la palabra mundo en el Nuevo Testamento, y en particular en los escritos de Juan, la palabra en griego es cosmos, nos damos cuenta, y ustedes pueden hacerlo en sus casas, si tienes una concordancia, Juan usa la palabra cosmos, mundo, alrededor de 120 veces, y te das cuenta de que nunca significa cada persona en la historia del mundo. Simplemente no significa eso. Cosmos se refiere al lugar donde nosotros vivimos, se refiere al sistema pecaminoso, los hombres malos que gobiernan este mundo, pero no significa cada persona en la historia del mundo, ¿no? Simplemente no significa esto. No está diciendo que quitó el pecado de cada persona. Juan no está diciendo que Jesús quitó el pecado de Judas. Juan no está diciendo que Cristo quitó el pecado de Ofni y Finés. Josías, qué ejemplo tan extraño, porque hablar de Ofni y Finés. Bueno, es porque Dios juró en 1 Samuel, capítulo 3, 14, Dios juró
nunca será expiada la iniquidad de Ofni y Finés. Entonces, si Cristo vino a la cruz y expió el pecado de Ofni y Finés, hizo algo en contra del juramento de Dios. No es posible. No es posible. ¿No? El punto es simplemente esto. Cuando Juan presenta el Cordero, no lo presenta como un Salvador, un Cordero para algunas personas, para los judíos, para cierta raza, para cierto tiempo. Ni tampoco un Cordero que salva potencialmente. No. Esto va en contra de toda esta ilustración de la Pascua. O sea, si pensamos en el concepto de la Pascua, en la Pascua todos fueron invitados a participar. Todo el mundo fue invitado, pero solamente los que mataron el Cordero y aplicaron su sangre en sus puertas fueron salvos. Y esto ilustra perfectamente lo que Dios hace en la salvación, que Dios ofrece su salvación a todo el mundo. Todo el mundo recibe la invitación. Ven a mí, todos los términos de la tierra. Dios invita a todos. Cristo no es una provisión que salva a una raza, a un grupo en particular, no. El Cordero que Dios ha provisto salva a todos los que creen en Él. Es una provisión para todo el mundo. Cualquier persona que cree en Él será salvo de la muerte venidera. Y Juan enfatiza eso mucho. Juan escribe en Juan 3:16, esta es la manera que amó Dios al cosmos. ¿Cómo es de que Dios amó al cosmos? Envió a su Hijo. Proveyó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nuevamente no quita los pecados de todos los que están en el cosmos. Quita el pecado de los que creen en el cosmos. ¿Ven la diferencia? Es el que cree que tiene sus pecados quitados. 2 versículos después, en Juan 3:18, dice, el que no cree ya ha sido condenado. Sus pecados no le son quitados. Entonces el punto de Juan, al decir el Cordero que quita los pecados del mundo, es decir, de que es una provisión global, una provisión mundial. Y nosotros somos testigos de esto aquí en Grace Church. Hay gente de toda lengua, de toda nación del mundo, adorando al Cordero. ¿Por qué? Porque ha erradicado nuestro pecado. Ya está fuera. No tenemos pecado. No hay mayor gozo, dice el salmista, dice David en el Salmo 32, no hay mayor gozo, no hay mayor bienaventuranza que saber que tus pecados te son perdonados, quitados. Cristo nos va a presentar irreprensibles delante de su Padre, perfectos, inmaculados. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero ahora quisiera tomar un segundo este domingo de resurrección, de poner esa frase, el Cordero de Dios, y hablar de su sacrificio en la cruz, ponerlo en el contexto del resto de Juan 1, que dice que ese Cordero que dio su vida por nosotros es el eterno Verbo de Dios. ¿Cómo va a ser esto? El Cordero de Dios tiene que morir, pero si el Cordero de Dios es el Verbo de Dios, el Verbo de Dios tiene una vida indestructible. Él tiene vida en sí mismo. Él es quien da vida a toda su creación. Entonces, obviamente la muerte no va a poder retenerlo en la tumba. El eterno Hijo de Dios rebosa de vida. Así que tiene que resucitar al tercer día. Tiene que levantarse en victoria. Es el vencedor. Y Él nos promete que nosotros también resucitaremos y reinaremos con Él cuando regresa en gloria. Bueno, hemos visto un par de pasajes que hablan del Cordero, Génesis 22, Éxodo 12. Hay otro pasaje clave para entender cómo reaccionar al Cordero de Dios. Se encuentra en Apocalipsis, capítulo 5. Así que vamos a concluir en Apocalipsis, capítulo 5. Porque Juan nos revela exactamente cómo nosotros debemos de reaccionar ante este Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dice Apocalipsis 5:4. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y los seres vivientes, de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a una gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, amén. Los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. El Cordero fue inmolado. El Cordero, un animal indefenso, inocente, una víctima sacrificada. Pero luego el Cordero resucita entre los muertos. Y nuestro Cordero ahora tiene poder absoluto. Tiene 7 cuernos, autoridad completa. Por eso es digno de recibir toda la alabanza y toda la gloria. Y algo que para mí es sumamente interesante es el hecho de que Juan, que en su Evangelio, en Juan 1, primero nos presenta con el Verbo, que es el Verbo de Dios, y luego que es el Cordero de Dios. Ahora en Apocalipsis comienza y nos habla del Cordero de Dios en Apocalipsis 5, y luego concluye en Apocalipsis 19 llamándole el Verbo. Entonces, terminemos aquí rápidamente, solo un par de versículos de Apocalipsis 19, para ver la victoria de nuestro Cordero. Dice Apocalipsis 19, versículo 11, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Adoremos a nuestro Cordero, que vino en su primera venida, en humildad, para morir en nuestro lugar, para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que regresa pronto como el león de la tribu de Judá, para aniquilar los adversarios de Dios y reinar sobre esta tierra por toda la eternidad. Cree en Él, confía en Él. Pronto viene el ángel destructor. Cree en Él. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella vemos toda tu majestad. Y te rogamos, Padre, que tú
a través de tu Espíritu nos ayudes a ver más y más de tus perfecciones y que nos capacite también para andar en obediencia al Cordero y de proclamar al mundo de que hay un Cordero que tú has provisto, Padre, que quita el pecado de cualquier persona que cree en Él. Lo pedimos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre oramos. Amén.